¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México. Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta emisión de cápsulas informativas Cuida tu Salud Mental, emitido por el Consejo Nacional contra las Adicciones. Soy la doctora Patricia Zabaleta, soy paidopsiquiatra y el día de hoy vamos a hablar sobre algunos factores protectores para el consumo de sustancias en adolescentes. Primero que nada, me gustaría hablar o hacer la definición acerca de lo que significa un factor protector. Estos se refieren a las cualidades del niño y su ambiente que promueven formas de afrontamiento a las diferentes situaciones de la vida, así como adaptación al cambio. Fíjense bien, hay dos componentes muy importantes. Cualidades del niño que son inherentes al propio individuo. ¿A qué nos referimos con cualidades? Muchas veces decimos, desde chiquito era muy fácil de tratar, se dormía con mucha facilidad, o al contrario, desde pequeñito era un niño súper inquieto, difícil de regularse, se enojaba por todo, hacía berrinche de todo. Eso es una cualidad. Una cualidad puede ser positiva o puede ser negativa, pero es propia del niño. Cuando hablamos del ambiente, pues en el caso de los niños y adolescentes, el ambiente lo incluyen la familia principalmente. Los miembros de la familia en etapas tempranas, en etapas escolares la escuela y hacia la adolescencia pues se va sumando la comunidad o la convivencia con sus pares. Entonces, estas cualidades del niño y de su ambiente van a promover formas de afrontar las diferentes situaciones de la vida y sobre todo la adaptación al cambio. Recuerden que la vida no es plana, la vida tiene altibajos, tiene momentos en donde no la vamos a pasar bien, pero también tiene situaciones en las que van a representar un reto para cada uno de nosotros. En relación a los factores de riesgo, pues también hablamos de estas cualidades del niño y de su ambiente, pero aquí al contrario, estas cualidades van a afectar adversamente la trayectoria del desarrollo del niño. Es decir, lo van a poner en riesgo de caer más fácilmente en el consumo de sustancias o de presentar otros problemas de conducta o padecimientos mentales. Todos en la vida todos los individuos tenemos factores protectores y factores de riesgo. Es muy importante que entendamos esto. La persona no es que esté 100% llena de factores de protección. En general es
la presencia de ambos, y lo importante es un balance entre los dos, entre los factores de riesgo y los factores protectores. Los factores protectores se promueven. Si el individuo ya trae una característica que es positiva, hay que promover esos factores de protección, mientras que los factores de riesgo tratamos de aminorarlo a lo largo de la vida. El día de hoy solo nos vamos a enfocar a factores protectores, dado que los factores de riesgo han sido revisados o serán revisados en otro momento. El primero de estos es crear lazos familiares fuertes y positivos. ¿Y cómo se genera esto en la familia? ¿Cómo se hace un lazo fuerte con los papás, entre papás e hijos? Pues primero que nada, la comunicación es lo más importante. Establecer y mantener una buena comunicación con tu niño. Es muy importante aclarar que todos estos factores de los que vamos a hablar ahorita se promueven desde etapas tempranas. Si bien es cierto que podemos iniciarlos en la adolescencia, si es que en el pasado no lo hicimos, entre más temprano se inicien este tipo de estrategias, hay mayor posibilidad de que el chico esté protegido hacia la adolescencia de consumir sustancias. Entonces les decía, crear lazos familiares fuertes y positivos. Es muy importante mantener la comunicación con tu niño. Algunos consejos prácticos para ustedes son, escucha a tu niño, escucha a tu adolescente. Todos necesitamos en algún momento ser escuchados y entendidos, y en la adolescencia este factor va a ser imprescindible. Recuerden que los adolescentes tienden a vivir las emociones muy al extremo, o están muy felices por una situación, o están muy tristes por alguna decepción o algún rechazo por los pares o por los amigos. Te pongo un ejemplo. Suponiendo que tu hija Daniela te menciona a modo de comentario, Laura invitó a Patti y a María a la fiesta y a mí no me invitó. Quizá tú no la notas triste, ni decepcionada, ni enojada. Es importante que trates de evaluar cuál es la sensación o cuál es el sentimiento de tu hijo en ese momento. Es importante que te enfoques en qué puede estar sintiendo ella o él por no haber recibido esa invitación a la fiesta. Y ojo, papás, porque generalmente tendemos a verlo desde nuestra perspectiva de adultos. Quizá para nosotros no es tan importante esa invitación a la fiesta, pero otra vez, para el adolescente puede significar que está siendo rechazada por su grupo de pares. Entonces, además también hay que tomar en cuenta que probablemente uno dice, fiu, qué bueno que no la invitó, porque esas amigas no me parecen para ella. Esa es nuestra perspectiva como adultos. Y más allá de si tú decidiste darle o no permiso para ir a la fiesta, es importante que te enfoques en cuál es el sentimiento que está generando esta no invitación en tu hija. Entonces, ¿cómo te sientes al respecto? Sería una manera de abrir la comunicación con ella. ¿Cómo te hace sentir que Dani no te haya invitado a esa fiesta? ¿Ha pasado en otras ocasiones? ¿Ha pasado en otros momentos que te sientas así? Este es como un ejercicio para tratar de abrir como la comunicación con ellos. En la medida en que nosotros nos enfoquemos en cómo se están sintiendo en esta etapa de adolescentes, tenemos más probabilidad de que se acerquen con nosotros para platicar acerca de sus experiencias, tanto positivas como negativas. Y eso también es importante. No nada más es enfocarnos en las cosas negativas. Cuando ella tiene un logro, cuando le pasa algo padre con las amigas, cuando disfrutó una experiencia, también es importante que como papás reforcemos esas experiencias positivas, ¿no? Oye, qué padre, te veo muy feliz por lo que ocurrió hoy en la escuela, o me da mucho gusto verte contenta, ¿no? Otra vez, más allá de la perspectiva del adulto que nosotros tengamos. Practica tratar de escuchar qué hay detrás del mensaje superficial o de la experiencia que nos está dando ese adolescente. ¿Cuál podría ser la emoción que está experimentando este chico? Otra manera de promover los lazos familiares fuertes y positivos es dar muestras de afecto y de cariño con el adolescente. Esto, como les decía, inicia desde etapas muy tempranas. Es importante que entre los miembros de la familia se manifiesten afecto, haya abrazos, haya cariño, haya
pues apapachos y se puede decir qué bien te ves hoy, qué guapa te ves hoy, qué bonita estás, te amo mucho, te quiero mucho. Es muy importante en el día a día reforzar el afecto que sienten ambos miembros de la familia los unos por los otros. Otro punto importante para crear estos lazos familiares fuertes y positivos es participar en las actividades de tu niño. Y ahí quizá podrían decir, bueno, mi hijo desde que está adolescente ya no quiere salir con nosotros los fines de semana, o ya no le interesa, por ejemplo, acudir a las fiestas familiares, o ahora solo está interesado en acudir con sus amigos. Es normal que el adolescente durante esta etapa busque pasar más tiempo solo en su habitación, en actividades que son de su interés. Pero allí los papás sí tienen que ser lo suficientemente cuidadosos y receptivos para tratar de involucrarse en las actividades de sus hijos. Se recomienda, papás, que si no pueden todos los días, al menos de 4 a 5 veces por semana, inviertan de 15 a 30 minutos en alguna actividad que al joven le guste. Ojo, la actividad que al joven le agrade. Es decir, si el joven está interesado por algún tipo de música en particular, que ustedes busquen involucrarse, ¿no?, en lo que le gusta. A lo mejor preguntarle qué hace ese cantante, ese álbum nuevo de qué trata, cuántos álbumes ha sacado, no sé. Tienen que buscar la manera de engancharse en alguno de sus intereses, de los intereses del joven, y participar de estos intereses. Además, si a ustedes les cuesta trabajo, porque muchas veces por la brecha generacional, pues podemos decir, pues es que no encuentro nada que me interese realmente de mi hijo, es importante que busquen hacer otro tipo de actividades. Por ejemplo, no sé, si pueden salir a andar en bicicleta los fines de semana o practicar algún deporte juntos durante el fin de semana, o si su hijo está particularmente interesado en libros, acudir a librerías y comprar juntos alguna colección, etcétera, etcétera. Leer un libro, cada quien conoce a su hijo. Es importante que realicen alguna actividad con ellos de manera cotidiana, o aun cuando el adolescente sabemos que trata de estar o pasa más tiempo solo y con los amigos, es importante que los papás mantengan este tipo de actividades con ellos sin ser intrusivos, ¿sí? Al menos, si no se puede 3 veces a la semana, por lo menos el fin de semana traten de tener una actividad junta. Otra manera de promover los lazos afectivos y la comunicación es hablar de su día a día. Una estrategia útil puede ser que, como partes de las reglas de la familia, establezcan ya sea la hora de la comida o la hora de la cena para sentarse toda la familia a comer juntos o a cenar juntos y hablar de cómo les fue en su día. Es importante que durante esta actividad mantengamos los teléfonos celulares libres de la comida. Es muy importante porque si no, entonces no estamos conectados con la conversación, ¿sí? Hablen de ustedes, hablen de cómo les fue, pregunten cómo les fue, escuchen las experiencias que tuvieron los adolescentes durante el día y eviten otra vez emitir juicios anticipados. Traten de escuchar y antes de dar un juicio anticipado, pensar cómo está el adolescente viviendo esa experiencia. Vamos a ir un corte y regresamos para seguir platicando al respecto. Es común que cuando hablamos del consumo de drogas, invariablemente pensemos en el consumo de drogas ilegales. Sin embargo, la realidad es que la droga que más se consume es legal, es el alcohol, son bebidas alcohólicas. Y principalmente un problema emergente en nuestro país es el consumo por parte de menores de edad. Actualmente, con los datos que tenemos de la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas en Estudiantes, podemos ver que se ha incrementado de manera significativa el consumo de alcohol en menores de edad, llegando en el caso de mujeres y hombres a tener equiparado el consumo, el inicio de bebidas alcohólicas en este rango de edad.
Particularmente vemos con preocupación el consumo de alcohol en mujeres adolescentes, que ha crecido significativamente. Si consideramos que en 2011 2.2% de adolescentes tenían un consumo excesivo de alcohol, a 2016 hemos pasado a un consumo de 7.7%, hablamos de un incremento del 250%. Esto es alarmante, esto prende las banderas rojas, porque tenemos inmediatamente que actuar en consecuencia. ¿Por qué los menores de edad consumen alcohol? ¿Qué lleva a un menor de edad a consumir bebidas alcohólicas? Existe una cantidad de factores de riesgos asociados atribuibles al inicio del consumo en menores de edad. Tendríamos que señalar, por principio de cuentas, que en la población en general se ha dado un fenómeno que se conoce como la normalización del consumo. Hemos asumido de manera cotidiana que beber alcohol es una práctica común de la sociedad, y que empieza incluso a desregularizarse el consumo de alcohol en menores de edad. Entre las cuestiones más características para que un menor de edad consuma está evidentemente el modelamiento que recibe por parte de sus familiares cercanos, principalmente adultos. Si en casa el padre, la madre consumen, si los amigos de los primos, los tíos consumen, es común que se vaya generando una idealización al respecto del consumo, y eso haga atrayente para el menor probar, interesarse en experimentar acerca del consumo de alcohol. Gobierno de México. Otro de los factores que son más importantes es la disponibilidad. Hoy, como nunca en toda la historia de nuestro país, tenemos una cantidad de puntos de venta de alcohol que hacen accesible a toda la población, y con preocupación lo decimos, también a los menores de edad. Existen, por supuesto, situaciones personales, individuales de cada menor, que puede atravesar desde cuestiones emocionales, como puede ser una baja autoestima, un estado de depresión o una consideración errónea, apropiada de su autoconcepto, que puede orientarlo y lo lleve realmente a la necesidad de experimentar para sentir lo que comúnmente denominamos un sentido de pertenencia asociado a grupos sociales a los que quiere pertenecer. El alcohol está asociado a más de 60 enfermedades en las personas que consumen este tipo de bebidas. Fundamentalmente, a nivel mundial se estima que 3 millones de personas mueren al año por causas directamente atribuibles al consumo del alcohol, como puede ser, por supuesto, una carga de enfermedad importante asociada al consumo, cirrosis, condiciones hepáticas severas, cáncer, pero también están otro tipo de fenómenos como la violencia que cada vez se asocia más al consumo del alcohol. Y por supuesto también tenemos cuestiones de accidentes vehiculares. Cada vez es más frecuente que encontremos personas que conducen bajo el influjo del alcohol. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad, como pueblo, para que nuestros menores de edad no consuman bebidas alcohólicas? La respuesta está en nosotros. La respuesta está, en principio, en casa, como la primer medida, tener muy claro que existen prácticas cotidianas que los padres hacen con el mejor ánimo de proteger a sus hijos, pero que representan en realidad una práctica de riesgo. Enseñémosle a nuestros hijos a tener amor propio y a hacer valer sus decisiones al respecto. Algo que es fundamental para los padres es hablar con los menores de edad. Hablar con ellos funciona. Más allá de lo que muchas personas piensen o consideren, hablar con nuestros hijos funciona. Orientarlos al respecto de por qué es importante de que no se inicien en el consumo del alcohol siendo un menor de edad. Gobierno de México. Muy bien, mamás y papás, vamos a seguir platicando de este tema, de estos factores protectores para el consumo de sustancias. El siguiente punto es que los papás deben monitorizar las actividades de los adolescentes y sus amigos. Quizá esto es algo que a los adolescentes no les gusta mucho, ¿no? El tema de dónde va a estar, con quién va a estar, de qué va a ser la fiesta, si va a haber algún adulto en la fiesta, a qué hora va a regresar, y quizá ahora con todos los dispositivos móviles, pues esta posibilidad de poder monitorear las ubicaciones geográficas de nuestros hijos. Aunque para el adolescente sea esta una situación incómoda, o incluso nos pueden llegar a tachar de controladores o anticuados, es importante hacerle entender al adolescente que ustedes son la figura de protección y primordial de estos chicos.
Ajá. La función de los papás es supervisar las actividades que el chico está realizando en el día a día, y la supervisión es una de las variables que se ha visto que mejor influye o que más influye para el no consumo de sustancias. Entonces, es importante que ustedes sepan quiénes son los amigos de sus hijos, en dónde van a reunirse, horarios y tiempos. Establezcan también modos de comunicación con los otros papás para que ustedes puedan estar al tanto de en dónde se encuentran sus hijos y qué actividades van a llevar a cabo. Y en este sentido, esto también va ligado a crear reglas de conducta consistentes, tanto en la familia como en el chico. Como les decía hace un momento, las reglas de conducta consistentes no se establecen en la adolescencia, se dan desde etapas tempranas. Es decir, al joven le tiene que quedar claro cuál es la consecuencia ante un acto que no está permitido llevarse a cabo. En este caso, bueno, pues consumir sustancias. Es muy importante que el joven sepa la postura de los papás al respecto, ¿sí? Ahora es bastante común escuchar decir a los papás que prefieren que los chicos consuman en casa a que anden fuera, ¿no? Consumiendo algún tipo de droga. Yo invitaría a reflexionar a los padres en torno a esta permisión o este permiso, porque de entrada cualquier tipo de conducta en la adolescencia, pues primero es ilegal. Ajá. No está permitido el consumo de sustancias, ni de alcohol, ni de tabaco antes de los 18 años de edad. En segundo lugar, el consumo de sustancias a edades tempranas, antes de los 18, es un factor de riesgo para generar dependencia a la misma sustancia en la etapa adulta. Y en tercer lugar, el consumo de sustancias durante la adolescencia puede generar cambios a nivel bioquímicos, a nivel cerebrales. Recuerden que el cerebro del adolescente se está súper especializando, y cuando empieza a consumir sustancias a etapas tempranas, pues eso lo pone en más riesgo de generar tanto patología psiquiátrica como todos estos procesos de especialización cerebral, de que se vean afectados. Es importante que el adolescente tenga claro por qué esta regla es tan estricta. Ajá. ¿Por qué no está permitido el consumo de sustancias antes de los 18 años de edad? Hay que darle argumentos racionales, hay que darles argumentos basados en la ciencia, ajá, y también argumentos legales. No nada más es la cuestión de que el papá sea anticuado o que el papá no entiende, ¿no?, la situación actual de los jóvenes, sino que hay otros referentes, ¿sí?, como las leyes, la medicina, pues también la psicología, que nos indican que el consumo de sustancias antes de los 18 años de edad no debe ser permitido. Y en ese sentido, bueno, si no le permitimos consumir sustancias, tenemos que promover otras actividades diferentes a las de sus pares, sobre todo si se está ligando con chicos que son consumidores. Es importante generar grupos en los que él pueda desarrollar otro tipo de actividades, ya sea no sé, hace un rato hablábamos de las cualidades, en qué él es bueno, ¿no? Si a él le gusta la pintura, pues favorecer actividades relacionadas con la pintura. Si él es bueno en el deporte, favorecer grupos orientados al tenis o al fútbol, si en eso él es destacado, o aunque no sea destacado, si le gusta, si es algo que hace con pasión, con empeño, pues seguir favoreciendo este tipo de grupos sociales. Ajá. Pueden ser también estos grupos de Boy Scout o cualquier otro grupo que favorezca las habilidades sociales, las habilidades de interacción entre pares, pero que también tenga conductas prosociales, conductas en donde se participen actividades para el apoyo de otras personas. Pueden ser, por ejemplo, estos grupos que se dedican a rescatar perritos, o grupos de apoyo para personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. Necesitamos orientar al adolescente y que tenga espacios distintos, porque si le decimos solamente no consumas, pero lo dejamos en la casa todo el día sin ninguna actividad, pues se va a hacer más difícil que podamos sustituir el consumo de sustancias. Ajá. Y finalmente,
la mejor manera es el ejemplo. Si alguno de ustedes papás, mamás, tiene algún problema con el consumo de alguna sustancia en general, llámese alcohol, tabaco o alguna droga ilegal, lo más recomendable es que usted reciba tratamiento, porque va a ser más difícil que el joven pueda sustituir la sustancia o difiere el uso de sustancias si dentro de la casa alguno de los papás es consumidor. Es muy importante que usted, lo ideal sería que no, si usted está pidiendo que no haya consumo, pues que también los papás no tengan consumo en casa, ¿no? Entonces es importante que si usted lo tiene, busque ayuda. Y eso sería una manera de ser un rol o un modelo positivo para el adolescente, ¿no? Es una manera de ayudarle a construir su propia personalidad, es una manera también de ayudarle a tomar decisiones más allá de la presión de los pares para pertenecer a un grupo. Ese es otro punto importante, ¿no? Que no se sienta él presionado o que sienta capaz de expresárselo a ustedes, ¿no? Que se siente presionado durante las fiestas o durante las actividades para consumir la sustancia. Establezcan un código de ayuda, alguna clave, alguna frase que solo ustedes dos conozcan. Si él se está sintiendo presionado en casa, que le dé aviso a usted, ya sea a través de una llamada, con este código especial que solamente ustedes conocen, para que usted pueda pasar a recogerlo y ayudarle a salir de esta situación complicada. Finalmente, si alguno de sus hijos está presentando algún problema de depresión, de ansiedad, de trastorno por déficit de atención, es muy importante que reciba atención su niño. Los niños que tienen un cuadro de depresión, que tienen un trastorno de ansiedad, ya sea trastorno de ansiedad social, alguna ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad por separación o el trastorno por déficit de atención, es muy importante que reciban atención de un profesional porque esto lo pone en mayor riesgo de consumir sustancias. Todos estos son consejos basados en la evidencia. Papás, si ustedes tienen alguna duda, si ustedes sienten que ya agotaron todos los recursos, que ya lo intentaron por ustedes mismos, es importante que busquen ayuda de un profesional. Nadie nace sabiendo ser papá, entonces si sienten que se está saliendo de control, que ustedes ya aplicaron todas estas estrategias de las que estamos hablando el día de hoy, no lo duden, acérquense con un profesional en adicciones, llámese psicólogo, llámese psiquiatra de niños adolescentes o incluso el mismo pediatra los puede orientar o los puede canalizar con la persona indicada. Muchas gracias. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.
¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente.